Muy buenas tardes a todos. Mi grupo está conformado por Lina Marcela Maecha Trujillo, Paula Barrera Parra, Luis Alberto Padua Ruiz y Juan Darien Rosero Guerra. Vamos a realizar el análisis de la Ley 388 del 97. La Ley 388 de 1997, ley por medio de la cual se modifican la Ley Novena del 89 y la Ley Tercera de 1991. Esta ley es la que regula el ordenamiento territorial en Colombia. ¿De qué manera esta normativa desarrolla lo establecido en la Constitución Política del 91 en relación con el ordenamiento territorial? A partir de los años 40 existió un proceso acelerado de urbanización en varios países de Latinoamérica, donde Colombia no fue la excepción. Colombia era considerado un país predominantemente rural, pero a consecuencia de este fenómeno se comenzó a apreciar cómo la mayoría de sus pobladores se empezaron a asentar en los centros urbanos, generando una mayor demanda de vivienda y de servicios públicos, lo cual exigió respuesta de planeación y gestión territorial. Entonces, con el transcurrir del tiempo y después de varios intentos en cuanto a normativas de ordenamiento territorial, sacaron unas leyes que no fueron aprobadas por el Congreso, y en el año 89 se aprueba la Ley Novena, y es así como nace el derecho urbanístico en el país, y 2 años después, con la Constitución del 91, se inicia una nueva etapa en la que se determinó al municipio como la base de la organización política y administrativa del país, y se da a los departamentos, municipios y distritos autonomía para gestionar sus intereses y administrar sus recursos. En esta Constitución se establecieron 3 principios fundamentales para el ordenamiento territorial, los cuales son la función ecológica de la propiedad, donde la propiedad es un derecho consagrado en la Constitución, pero tiene unos límites, lo cual quiere decir que los propietarios del suelo no tienen derecho a construir solo por el derecho de ser propietarios, ya que la posibilidad de hacerlo está determinada por decisiones públicas de ordenamiento territorial. La prevalencia del interés general sobre el particular, donde las decisiones de ordenamiento territorial en conjunto conforman una función pública para lograr el acceso a infraestructura de transporte, el acceso a vías y otros espacios públicos, y su destinación al uso común. También hacer efectivos los derechos constitucionales de vivienda y servicios públicos domiciliarios, manejar los procesos de cambio en el uso del suelo y adecuarlo en busca del interés común, tratando de promover su utilización racional en armonía con la función social de la propiedad. Y el tercero es la distribución equitativa de las cargas y beneficios. Aquí se desarrolla el principio de igualdad de los ciudadanos ante las normas. Aquí, quienes desarrollan el suelo realizan el pago de unas obligaciones urbanísticas, lo que determina las cargas necesarias para la construcción de ciudad. Las cargas y los beneficios se reparten de manera equitativa entre quienes desarrollan el suelo y la sociedad, porque la construcción de ciudad requiere de espacios públicos, vías y equipamientos para mejorar la calidad de vida de los habitantes. ¿De qué manera esta normativa recoge los antecedentes del mundo en materia de urbanismo, ruralidad, ordenamiento y planificación territorial? Porque tiene en cuenta varios principios y antecedentes globales en lo que respecta a urbanismo, ruralidad, ordenamiento y planificación territorial, imitando tendencias y prácticas internacionales en varios aspectos, como en el urbanismo, ya que se basa en principios de sostenibilidad y planificación territorial que se han desarrollado en varias partes del mundo, incluyendo la integración de usos de suelo, la creación de espacios públicos de calidad
y la promoción de la densificación urbana. En la función social y ecológica de la propiedad, porque este principio tiene raíces en teorías urbanísticas europeas y latinoamericanas. En cuanto al desarrollo sostenible, porque este es un concepto adoptado de la Comisión Brundtland en 1987 en el aspecto de participación ciudadana, porque reflejan prácticas internacionales donde se pretende involucrar a la comunidad en la toma de decisiones sobre el uso del suelo y el desarrollo urbano, en la distribución de cargas y beneficios, porque se inspira en modelos europeos de planificación urbana, y en cuanto a la prevención de desastres y gestión del riesgo, porque sus estrategias están alineadas con prácticas internacionales que buscan reducir la vulnerabilidad de la población ante eventos naturales. ¿Cómo se desarrolla esta normativa, la función social y ecológica de la sociedad? La función social y ecológica de la sociedad se desarrolla por medio de instrumentos de planificación, como los planes de ordenamiento territorial, donde se establecen un sinnúmero de normas y directrices acerca del desarrollo de la propiedad y usos de suelo, siempre encaminados a cumplir los derechos y deberes consagrados en la Constitución Política de Colombia. Es decir, una persona puede ser propietaria de un terreno, pero si éste está situado en una zona de amenaza de riesgo, no podrá construir en ese lugar, toda vez que dentro de los deberes constitucionales está el de velar por la seguridad e integridad de las personas. Lo mismo en las zonas que están destinadas en la parte rural a usos agrícolas, por más propietario que sea, no podrá construir legalmente una edificación que no esté contemplada dentro de la normatividad en cuanto a usos, alturas, etc. Bueno, como análisis y conclusiones, nos estamos situando en un contexto como en la ciudad de Pasto, donde tenemos que, aunque falta mucho, seguramente por avanzar, existe un plan de ordenamiento territorial que en el momento se encuentra en su segundo ajuste en proceso. Esto nos da esperanzas de poder llegar a organizar mejor la ciudad, pues se contemplan estos lineamientos y directrices que van amarrados a los principios de ordenamiento y a principios de sostenibilidad, y por ende a la constitución política del país. A pesar de que la constitución centra como base político-administrativa del país al municipio, en Pasto existen dentro de su división las veredas y los corregimientos, los cuales son adscritos al municipio y reciben recursos de él, pero tienen una cierta autonomía en cuanto a la prestación de servicios de acueducto, en cuanto al control urbano y algunas otras cosas que atañe a la cabecera y los centros poblados. El problema es que para poder llegar a concretar todos estos principios en una sociedad que lastimosamente padece de una pérdida de valores en prácticamente todos los sentidos, convirtiéndose en la antítesis de los principios de ordenamiento, muchas veces, pues buscan el bien particular antes que el general. Le tratan de sacar el quite a las normas y sobre todo con la corrupción logran doblegar a los entes de control en diversas instancias. Esperando que haya sido clara la explicación y el análisis, agradecemos la atención prestada. Muchas gracias.